100 años y una vuelta del destino. La lluvia caía con furia esa noche. Los truenos sacudían las ventanas de la vieja casona que heredé de mi tío abuelo. Fue una de esas tormentas que parecen arrancar el pasado del suelo, que obligan a los secretos a salir a la luz. Subí al desván para revisar los daños cuando vi la tela cubierta de polvo, arrinconada tras una viga rota. La desenvolví con cuidado, y ahí estaba, su rostro. Edward Ashford. Arrogante. Joven. Inolvidable. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era él. Tal como lo recordaba, aunque habían pasado 100 años desde la última vez que lo vi. Era imposible, para cualquiera, menos para mí. Porque yo seguía igual. El mismo rostro, la misma edad. Congelado en el tiempo desde la noche en que me humillaron. Edward fue el hijo mayor de una de las familias más poderosas del pueblo. Yo solo era el jardinero. Tenía 18 años y estaba enamorado en silencio de su hermana, Clarice. Ella era amable, curiosa, diferente. Pero Edward me odiaba. No toleraba que un pobre muchacho de tierra y sol se acercara a su mundo de cristal. En su cumpleaños número 21, con toda la alta sociedad de testigo, me acusó de robar una joya de la familia. Fui arrestado, aunque luego liberado por falta de pruebas. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche volví a casa sin trabajo, sin dignidad y con el alma rota. Mi madre lloraba, mi padre me gritaba. Pero fue mi abuela quien me miró con serenidad y me entregó un relicario. Este amuleto detendrá tu tiempo, hijo. Hasta que la vida le devuelva su peso a quien te lo quitó. Pero ten cuidado, la espera puede volverse un castigo también. Los años se volvieron décadas. Vi morir a mis padres, vi crecer el pueblo, vi derrumbarse los imperios de antaño. Cambié de nombre, de oficio, de ciudad, pero algo me atraía siempre de vuelta a este lugar. Hasta que la noticia me estremeció, la familia Ashford regresaba. Al principio creí que era un rumor. Pero entonces vi el coche negro, las maletas finas, los rostros altivos. El nuevo heredero, Edward Jr., era la viva imagen de su bisabuelo. Y cuando vi la vieja mansión encender sus luces, supe que el ciclo había vuelto a comenzar. No fue venganza lo que sentí, sino una resolución profunda. Ya no era aquel muchacho tembloroso. Había esperado un siglo. Había aprendido, crecido, acumulado sabiduría y poder. Esa noche, regresé al desván. Colgué el retrato de Edward en la pared principal, justo frente a la ventana. Era mi forma de decirle, he vuelto. Y esta vez, la historia se contará diferente. En mi puño cerrado, el relicario aún brillaba débilmente. El tiempo esperaba mi decisión. Y yo, al fin, estaba listo para abrir la puerta del pasado y escribir el final que me habían robado. El juego había comenzado. El primer encuentro fue casual, o al menos eso quiso el destino aparentar. Caminaba por la plaza central del pueblo, observando cómo el viento mecía las hojas y cómo los adoquines parecían exactamente iguales a como los recordaba hace un siglo. Entonces lo vi. Edward Ashford, o mejor dicho, Edward Jr. Estaba comprando un café, rodeado de sus amigos, riendo con ese aire de superioridad que parecía correr en la sangre de su linaje. Me detuve. No por miedo, sino por sorpresa. Era como ver un fantasma. Tenía su sonrisa, sus ojos afilados, incluso su postura arrogante. El parecido era escalofriante. Y aún así, este nuevo Edward no sabía nada de mí. Ni de la injusticia. Ni del legado de arrogancia que heredó. Decidí seguirlo. No por venganza, me repetía. Solo quería entender. Ver si la historia realmente se repetía o si, tal vez, existía redención en esta nueva generación. Lo observé durante días. Entraba y salía de la vieja mansión. Hablaba con inversionistas. Parecía decidido a devolverle la gloria a los Ashford. Pero entonces, encontré la grieta. Fue durante una exposición benéfica en el Museo del Pueblo. Una muestra de arte antiguo patrocinada por los Ashford. Yo asistí, disfrazado entre la multitud de curiosos. Edward Jr. dio un discurso, tan ensayado como vacío. Al final, saludó a los asistentes. Y allí estaba yo, con una copa en la mano, cuando nuestras miradas se cruzaron. Algo se quebró en ese instante. No fue reconocimiento, porque él no podía saber quién era. Pero sí fue incomodidad. Inquietud. Como si una parte de él, más profunda, ancestral, sintiera la energía del pasado. Me acerqué con calma y le tendí la mano. Gran discurso, señor Ashford. Mi voz fue serena, pero cargada de una historia que él no podía entender. Gracias. ¿Nos conocemos?, preguntó, con una ceja levantada. Digamos que he conocido a su familia,
durante mucho tiempo. No esperé respuesta. Me alejé, dejándolo con una copa a medio levantar y la duda clavada entre las cejas. Esa noche, volví a casa con una sensación distinta. No era suficiente observar. Tenía que actuar. Tenía que mostrarle que el poder sin alma es solo una máscara brillante. Y tenía que hacerlo con inteligencia, no con rabia. El desván volvió a ser mi refugio. Entre los papeles antiguos, encontré un espejo viejo, uno que perteneció a la familia Ashford y que mi abuela usó en sus rituales. Lo pulí, lo restauré. Y lo preparé. Porque el siguiente paso no sería con palabras. Sería con reflejos. Con verdades que duelen cuando se ven frente a frente. La semilla estaba plantada. Edward Jr. comenzaba a preguntarse quién era yo. Y yo, por primera vez en 100 años, empezaba a disfrutar el arte de contar una historia donde el villano no siempre tiene el apellido esperado. El juego de los espejos había comenzado. Las noches en el pueblo siempre fueron tranquilas, pero desde nuestro breve encuentro en el museo, Edward Jr. parecía haber perdido el sueño. Lo vi varias veces deambular cerca de la antigua fuente, con el ceño fruncido y un teléfono en la mano, murmurando en tono bajo. Mis pasos eran invisibles para él, como lo había sido mi historia para su familia. Una noche, escuché su conversación. ¿Quién era ese hombre? Le preguntaba a alguien al otro lado de la línea. Dijo que conocía a mi familia. ¿Es algún inversionista del pasado? ¿Un acreedor escondido? Sonreí desde la sombra. La semilla de la duda germinaba. El siguiente paso requería algo más que presencia. Requería prueba. Recurrí a los diarios antiguos. La hemeroteca del pueblo guardaba todavía recortes de hace 100 años. La caída de mi familia, las deudas injustas, el juicio manipulado por los Ashford. Fotografías en blanco y negro mostraban a mi padre con la mirada resignada y a Edward Ashford, el original, dando declaraciones triunfantes. Mandé uno de esos recortes a la mansión, envuelto con una nota que decía: el pasado no siempre está enterrado. A veces respira justo detrás de ti. Al día siguiente, la mansión fue un hervidero. Edward Jr. se encerró durante horas. Algunos sirvientes salían con rostros tensos. Lo que más me sorprendió fue ver llegar a su hermana, Evelyn. Una mujer elegante, de mirada aguda y pasos decididos. Al parecer, ella sabía más del pasado de lo que Edward Jr. estaba dispuesto a admitir. Evelyn salió sola al jardín al atardecer. Me acerqué. Así que fuiste tú, dijo sin girarse. El hombre del museo. ¿Y tú eres la única Ashford que no intenta esconder el legado de tu sangre? Ella suspiró. No todos estamos ciegos por la arrogancia. Mi abuelo fue un monstruo. Y lo peor es que dejó monstruos pequeños detrás. Entonces sabes que esto no es una venganza. Es un ajuste de cuentas histórico. Evelyn me miró finalmente. No le hagas daño. Mi hermano es ignorante, no cruel. Déjale ver por sí mismo lo que ustedes perdieron. Deja que lo entienda, antes de que te conviertas en lo mismo que odias. Sus palabras me calaron hondo. No era lo que esperaba oír. Pero había verdad en su tono. Había humanidad. Esa noche, volví al espejo. Ya no quería usarlo para aterrorizar. Quería que reflejara el pasado. Que mostrara lo que el dinero no puede ocultar, la cobardía de quienes prefieren callar antes que reparar. Preparé una última pieza. Una caja. Dentro, una carta escrita a mano por mi abuelo antes de morir. En ella hablaba del honor, de la traición de los Ashford y de la esperanza de que alguien, algún día, reescribiera la historia. La firmé con mi nombre completo y la dejé en la puerta de la mansión. Edward Jr. pronto descubriría que las ruinas del pasado siempre gritan más fuerte cuando se les intenta cubrir con oro. Y esta vez, no habría silencio que lo salvara. La mañana siguiente trajo consigo una bruma espesa, como si el pueblo entero respirara la incertidumbre que ahora pesaba sobre los Ashford. Desde la colina donde me refugiaba, podía ver la mansión apagada, con sus ventanas cerradas como párpados de un gigante dormido que no quería enfrentar el amanecer. Edward Jr. salió por primera vez en 2 días. Caminaba hacia la biblioteca del pueblo, solo, sin guardaespaldas, sin su habitual aire de superioridad. Algo en su rostro había cambiado, menos arrogancia, más inquietud. Seguí sus pasos desde lejos, oculto tras una columna de piedra, hasta que desapareció tras las puertas del edificio. Adentro, lo esperaba algo que yo mismo había preparado, una exposición de documentos antiguos que mostraban los contratos fraudulentos, las escrituras manipuladas y las firmas falsificadas que los Ashford usaron para quitarle la tierra a mi familia. Todo dispuesto en una vitrina con una nota que decía: la verdad no necesita testigos, solo ojos dispuestos a verla. Me quedé fuera, en silencio.
Una hora después, Edward salió tambaleante, con la mirada desorbitada. Caminó como en trance hacia el jardín del pueblo y se sentó en una banca. Lo observé mientras sacaba su teléfono y marcaba un número. Evelyn, tú sabías todo esto, ¿no? Todo. Una pausa larga. No me hables de proteger el legado. Esto no es un legado, es una maldición disfrazada de herencia. Mi corazón latió con fuerza. Lo estaba entendiendo. Finalmente, estaba viendo las grietas en el imperio dorado que su familia había construido. Pero la historia no podía quedar solo en revelaciones. Aún faltaba el eco final. Volví a la vieja casa de mi familia, que ahora no era más que ruinas cubiertas de musgo. Entré al sótano donde mi abuelo escondió las últimas cartas, los planos de las tierras robadas, y un retrato, una pintura de mi madre, con una mirada tan parecida a la mía que dolía verla. Tomé el retrato y lo colgué esa noche frente a la entrada de la mansión Ashford, justo bajo el escudo familiar tallado en piedra. Dejé otra nota: toda corona heredada sobre mentira pesa más que una forjada en verdad. Cuando amaneció, la servidumbre encontró el retrato. Y Edward, parado frente a él, no dijo nada. Solo lloró. El pueblo comenzó a hablar. Las grietas se extendieron. Los socios comerciales exigieron auditorías. Los medios locales empezaron a escarbar. La historia de los Ashford estaba por reescribirse. No desde el odio, sino desde la verdad. Y yo, por primera vez en un siglo, dormí tranquilo. No porque hubiese ganado, sino porque, finalmente, había sido escuchado. La noticia se propagó por el pueblo como pólvora. En cada rincón se susurraban las palabras traición, justicia y vergüenza. La familia Ashford, por generaciones considerada intocable, se tambaleaba sobre los cimientos de su propio engaño. La imagen del retrato colgado en su entrada permanecía allí, como un testigo silencioso de la verdad recién desenterrada. 2 días después, recibí una invitación inesperada, una carta escrita a mano, firmada por Edward Ashford Jr. Me citaba en la misma colina desde donde solía observar la mansión. Dudé, pero acepté. No por curiosidad, sino porque mi historia merecía un cierre. El cielo estaba encapotado cuando llegué. Edward me esperaba de pie, con la mirada baja y los hombros encorvados. En sus manos llevaba una caja de madera. Gracias por venir, dijo, con voz ronca. He leído todo, lo he confirmado. Lo que le hicieron a tu familia, no tiene perdón. Me mantuve en silencio, esperando algo más que palabras. Edward abrió la caja y me mostró una colección de documentos, títulos de propiedad, acciones de la empresa Ashford, y una carta manuscrita por su bisabuelo, confesando las maniobras utilizadas para despojar a mi familia de sus tierras. Esto te pertenece, agregó. No es suficiente, pero es un comienzo. Quiero corregir las cosas, aunque no pueda borrar el pasado. Lo miré fijamente. Podía ver la sinceridad, pero también el peso del legado que cargaba. Un legado que él no eligió, pero que ahora tenía el valor de enfrentar. Tomé los documentos, no como un trofeo, sino como una página que por fin se podía volver. Redimirte no te hará mejor que tus antepasados, le dije con firmeza. Pero podría hacerte diferente. Edward asintió. Se giró y, sin esperar respuesta, bajó por el sendero de la colina. Días después, el pueblo celebró una reunión comunitaria. En ella, Edward renunció públicamente al apellido Ashford como símbolo de su ruptura con la corrupción de su linaje. Donó la mansión a la comunidad y creó una fundación educativa en honor a mi abuelo, con el objetivo de apoyar a jóvenes con sueños, pero sin recursos. El gesto fue recibido con lágrimas, aplausos y, sobre todo, esperanza. Porque, más allá de la venganza, lo que todos ansiábamos era sanación. En lo personal, no recuperé el tiempo perdido, pero gané algo más valioso, la certeza de que la justicia, aunque demorada, aún podía florecer. Y mientras observaba a los niños correr por los jardines de lo que antes fue símbolo de opresión, entendí que las heridas pueden convertirse en semillas si se riegan con verdad. Así cerré el último capítulo de una historia escrita a lo largo de un siglo. No con rencor, sino con propósito. Y por fin, respiré en paz.